Saludos, bienvenidos a esta nueva cátedra. En este momento vamos a hablar de la evolución y la historia de la sonografía. Recuerden que si no está suscrito a nuestro canal de YouTube, Doctor Manasés, suscríbase, dele a la campanita y actívela para que usted reciba las notificaciones de las informaciones que nosotros subimos para beneficio de todos. La sonografía es un método diagnóstico que ha venido a revolucionar el campo de la medicina, ya que la sonografía nos permite que nosotros podamos valorar los órganos y los tejidos sin necesidad de que hayan radiaciones, sin necesidad de que el paciente algunas veces tenga que trasladarse a una unidad. Y hemos tenido muchos avances, los imagenólogos, dentro de lo que es la evolución de la sonografía. La sonografía, en cuanto a su historia, los esposos Curie en Francia obtuvieron onda sonora cuando aplicaron un campo eléctrico a cristales de cuarzo y turmalina. En 1912, después del hundimiento del Titanic, se utilizaron ecos de ultrasonido para detectar los objetos sumergidos y hundidos. También para detectar los icebergs. Posteriormente se usaron ecos internos. Durante la Segunda Guerra Mundial se usaban ecos para la detención de los submarinos enemigos. Y en 1942, Kandusinski intentó descubrir tumores cerebrales en una tina y dos transductores. Intentó descubrir eso. En 1957, Tom Brown, ingeniero, y el doctor Donald, a quien se atribuye ser el padre de la sonografía, construyeron un escáner de contacto bidimensional, evitando así la técnica de tener que estar sumergiendo el paciente o entrando el paciente en el agua. Tomaron fotos con película Polaroid y publicaron un estudio en 1958. Donald, en el 57, inició los estudios obstétricos y a partir de los ecos provenientes del cráneo fetal, entonces se desarrolló el caliper que nosotros conocemos, que se utiliza para medir la circunferencia fetal, y el diámetro biparietal se desarrolló por Donald en 1957. Tenemos que decir también que Satomura reportó el uso por primera vez de un Doppler ultrasónico para evaluación del flujo de las arterias periféricas, y en 1960 Donald, médico, desarrolló el primer escáner automático que resultó no ser práctico porque era muy costoso. Al principio, el ultrasonido, entonces, tenemos que decir que puede definirse como un tren de ondas mecánicas, generalmente longitudinales, que se originan por la vibración de un cuerpo elástico y propagada por un medio material y cuya frecuencia supera la del sonido que nosotros podemos escuchar, del sonido que nosotros podemos oír. O sea que en el ultrasonido lo que nosotros estamos mandando son ondas que nosotros no vamos a poder percibir. Esas ondas atraviesan el cuerpo y al atravesar el cuerpo generalmente identifican ese movimiento que hay a nivel del órgano, y que entonces se produce una imagen reconstruida del órgano que está recibiendo y que está vibrando y que está recibiendo ese haz de ultrasonido. Este fue el primer sonógrafo. Tenía que ver mucho con el agua porque el sonido se traduce mejor en el agua. Por eso los cables de fibra óptica que viajan por agua generalmente tienen mayor nitidez. Los que somos de campo recordamos que cuando estábamos sumergidos en el agua, que ya se puede decir zambullido también, según la Real Academia, cuando tú estabas sumergido en el agua y te tocaban dos piedrecitas, por pequeñas que fuese, nosotros teníamos que subir rápidamente a la superficie porque no aguantábamos la intensidad. Y es que en el agua el sonido se traduce mucho más rápido y mucho más intenso. Las máquinas que se desarrollaron posteriormente a las primeras máquinas tenían que ver mucho con el agua, por lo que decíamos. Aquí veíamos que generalmente se aplicaban bolsas de agua para tú tener la imagen sobre el cuerpo, para tú tener imagen.
Y aquí tenemos unos datos para que ustedes entiendan un poquito qué es lo que nosotros denominamos microsonido, qué es ultrasonido y lo que es infrasonido. El cuerpo elástico cuya frecuencia es mayor de 500 MHz se denomina microsonido. Los microsonidos generalmente nosotros podemos percibirlos, si estamos muy cosas se podían percibir. La comprendida entre 500 MHz y 20 MHz se llaman ultrasonido. Entonces, el sonido que nosotros podemos escuchar bien sin ningún tipo de problema es el sonido, por ejemplo, de una hoja cuando cae, el sonido de cuando usted pasa una página de otra, de un libro. Ese sonido generalmente se encuentra entre los 20 y los 15 hercios y es lo que generalmente nosotros podemos percibir. El infrasonido es cuando están por debajo de los 15 hercios. Hoy en día no tenemos que utilizar agua, sino que hemos evolucionado en cuanto a las máquinas de sonografía y tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos esto que es la máquina de sonografía, estos son los transductores, este es el transductor transcavitario, este es el transductor lineal, este es el transductor convexo. Aquí tenemos el gel que le vamos a aplicar al cuerpo y como ya no hay que poner agua, entonces vamos a poder mejorar lo que son este tipo de nosotros poder ver, vamos a mejorar la capacidad de nosotros valorar y ver estas lesiones a través de los tejidos. Tenemos que decir que hoy en día con los teléfonos inteligentes o los smartphones, nosotros podemos utilizar a través de una conexión de un cable USB un transductor y no tener que tener a mano el equipo de sonografía para nosotros poder valorar los órganos. Utilizamos la pantalla del smartphone como pantalla para nosotros poder ver y con el celular inteligente podemos valorar el paciente en sala de emergencia. Incluso algunas veces cuando el paciente se está amarrando para montarse a la camilla del 911 o cuando el paciente se está canalizando, cuando el paciente se le está dando ambú o se le está dando CPR, se le está dando resucitación y se está tratando de reanimar, usted puede ir viendo, sobre todo cuando hay trauma cerrado de abdomen, si el paciente tiene alguna lesión. Estas unidades se conectan a través del cable USB, como decimos, pero también vienen vía Braille para que usted por medio del Wi-Fi o Wi-Fi, usted pueda conectarse y usted pueda valorar los órganos, sobre todo abdominales, el corazón, para ver si hay derrames pericárdicos. Nosotros vamos a utilizar una sonda que son las que generalmente van a emitir el sonido. Estas sondas se han ido modificando y hay sondas de baja frecuencia y sondas de alta frecuencia. Por ejemplo, el transductor convexo, que es este que estamos viendo aquí, es un transductor de baja frecuencia. Cuando hablamos de baja frecuencia, estamos hablando de que este transductor puede emitir ondas que atraviesan órganos y pueden ver órganos que están bien profundos, hasta 30 centímetros de profundidad. Este transductor generalmente va desde 2 hasta 5, algunos llegan hasta 7, y mientras más bajito está, más profundo pueden. Por eso con este transductor es que vamos a ver el hígado, el páncreas, el vaso, la vesícula, vamos a ver los riñones, vamos a valorar el feto después de las primeras 12 semanas, después del primer trimestre, vamos a valorar la vejiga cuando está llena. Podríamos valorar también la vejiga cuando el útero y los anexos, cuando la vejiga está llena, podemos valorarla con este transductor convexo, que es el que se utiliza para hacer este tipo de sonografía. También la neurosonografía podemos valorarla con este transductor convexo. Miren aquí cómo utilizando el transductor convexo nosotros podemos ver la vesícula, el infundíbulo de la vesícula, podemos ver parte del hígado, la vena porta, podemos valorar con esto. También aquí podemos ver lo que es el hígado, esta es la vena porta, las venas hepáticas derechas, izquierdas, podemos valorarla por sonografía.
Aquí vemos una imagen de la vesícula con unos ecos internos, con unas imágenes hiperecogénicas. Acuérdense los términos que utilizamos para sonografía, de hipoecogénico o hiperecogénico. Aquí tenemos unas imágenes hiperecogénicas que producen un cono de sombra posterior. Eso corresponde a una litiasis vesicular o colelitiasis o piedra en la vesícula, como le llaman la gente popularmente. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una sonografía abdominal donde vemos el riñón. Esto es el seno renal o la médula, la corteza, generalmente que se va a ver un poquito más hipoecogénica. Debe haber una relación entre la corteza y la médula o el seno renal, ya que cuando se ve todo esto muy blanco, muy ecogénico, entonces hablamos de pérdida de la relación córtico-medular y ya eso es patológico, ya eso generalmente conlleva a que el paciente pueda estar sufriendo de una insuficiencia renal, en el caso que sean los dos riñones, y en el caso de que sea uno, entonces ya hablamos de un daño renal per se en ese, y ahí se habla ya de ver si ese paciente podría tener una compensación por parte del otro riñón. El polo superior, que está abajo, el polo inferior, que está arriba, el espacio de Morrison, que es muy importante, porque en este espacio, cuando hay trauma cerrado de abdomen y hay sangre en la cavidad, generalmente aquí se va a producir una línea hipoecogénica que corresponde a sangre. También cuando hay sangre a nivel de la cavidad pélvica, porque se rompió un embarazo ectópico, porque se rompió un quiste hemorrágico, cuando aumenta por encima de 300 el líquido a nivel de la cavidad pélvica, entonces el líquido comienza a pasar a la cavidad abdominal y vamos a encontrar líquido en este espacio de Morrison y en el espacio esplenorenal, que es el que está entre el riñón izquierdo y el vaso. Aquí tenemos otra vista de riñón donde podemos valorar lo que es una dilatación importante del sistema pielocalicial, una ectasia leve, perdón, una dilatación leve. Miren aquí los cálices cómo están dilatados. Aquí estamos midiendo el riñón en longitudinal, el tamaño del riñón. Entonces, este paciente tiene un poquito de ectasia. Había que ver cómo está la vejiga, si es porque la vejiga tiene un éxtasis o es porque tiene alguna obstrucción que no está dejando que pueda vaciarse el riñón. Aquí estamos viendo el vaso, un vaso aumentado de tamaño. El vaso puede medir hasta 12 centímetros, 12 puntos. Después de 12 centímetros ya hablamos de que hay esplenomegalia y esto puede tener un significado para enfermedades linfoproliferativas, enfermedades hematológicas, algunas enfermedades autoinmunes. Miren aquí el riñón, este es un vaso aumentado de tamaño. Aquí tenemos una sonografía del segundo trimestre. Estos son los dos fémur que estamos viendo aquí. Estos son los testículos, este es el pene. Estamos viendo entonces el sexo aquí. Miren cómo se ve el pene en una sonografía después de las 16 semanas. Aquí tenemos otra sonografía también después de las 16 semanas, pero aquí lo que estamos viendo son los labios. Miren aquí la vulva, los labios. Este es un labio, este otro labio, o sea que este es un femenino. El otro que vimos, que es muy notable, masculino, miren ahí el pene. Entonces este es de género femenino. También tenemos que decir, aquí tenemos otros transductores. Estos son transductores lineal, convexo, estos transductores lineal. Ya existen transductores para ver lesiones hasta de la piel, para que ustedes tengan una idea. Para ver lesiones pequeñas en la piel, ya tenemos transductores para ver lesiones tan superficiales como la pityriasis versicolum, los famosos paños que nosotros conocemos en República Dominicana. Este es el transductor sectorial, es el transductor que se utiliza para nosotros valorar corazón, para hacer la sonografía cardíaca, que es el ecocardiograma, para ver el corazón, su tamaño, la dilatación, ver las válvulas, ver si están engrosadas sus paredes, ver qué cantidad de sangre están sacando con cada latido. Este transductor sectorial es para hacer la sonografía cardíaca o ecocardiograma.
Los sonógrafos, al igual que los celulares, tienen aplicaciones. Usted tiene que pagar por esas aplicaciones y es el Doppler. El Doppler que puede ser Doppler Color, puede ser Doppler modo M, puede ser Doppler energía. Y el Doppler nos permite a nosotros determinar la presencia de flujo, la relación de flujo, la morfología de los vasos. Y este Doppler, esta aplicación, generalmente encarece el precio del sonógrafo, ya que lo que no tienen esta aplicación, lo que no tienen Doppler, generalmente son más baratos, son más económicos que los que tienen la aplicación. Entonces, esto nos permite determinar la dirección de flujo. Todo lo que se acerca al transductor es rojo y todo lo que se acerca, se aleja del transductor es azul. Por lo tanto, los rojos serán las venas que se acercan al transductor y lo azul que se aleja del transductor serán las arterias. Las indicaciones de estos pacientes con Doppler es para ver nosotros pacientes con insuficiencia venosa, varices, insuficiencias arteriales, malformaciones vasculares, trombosis, área de estenosis, todo eso lo vamos a poder ver a través del Doppler Color, que es una de las aplicaciones. El Doppler Duplex, que es un tipo del Doppler donde podemos ver el modo 2D y donde podemos valorar también el Doppler color y obtener una información no solamente anatómica del vaso, sino también funcional de cómo está por dentro. El Doppler triple, que tiene Doppler 2D, Doppler color y Doppler espectral, que es el que nos permite hacer un trazado para medir el índice de resistencia, para medir el índice de pulsatilidad, que tiene que ver mucho con la resistencia del vaso, tiene que ver mucho con la presión arterial, tiene que ver mucho con la estenosis proximal, estas mediciones que generalmente nosotros hacemos cuando estamos viendo las arterias y los vasos periféricos. El Doppler energía, los Doppler power, que generalmente nosotros vamos a ver cuando hay algún proceso inflamatorio. En este caso estamos viendo un testículo con una orquitis, un endometrio con un aumento de la irrigación endometrial por algún proceso inflamatorio. Entonces, este Doppler energía generalmente nos va a permitir nosotros valorar el grado de inflamación, el grado de vascularidad que tienen los órganos cuando están siendo sometidos a algún proceso. Miren aquí un Doppler, esto es una imagen de un niño, esto es una sonografía transvaginal del primer trimestre de las primeras 12 semanas. Esto es, aquí nosotros valoramos la translucencia nucal, si está muy dilatada, ya que los pacientes con síndrome de Down van a tener alterado un engrosamiento de la nuca, de este espacio aquí. Y si tiene alguna malformación congénita en la sonografía de las primeras 12 semanas, la sonografía del primer trimestre, nosotros podemos valorarla. Aquí tenemos lo que es midiendo la longitud coronilla-rabadilla, que es desde la nalguita hasta la cabeza, y esto lo que nos permite a nosotros valorar es si la edad gestacional. En las otras, después de las primeras 12 semanas, generalmente medimos lo que son el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral para calcular la edad gestacional. Estos son los transductores transcavitarios. Este es el transductor transvaginal y este es el transductor transrectal. El transrectal, para hacer la sonografía de próstata, es diferente. Lo que pasa es que la compañía, las empresas, las clínicas y los centros diagnósticos compran un solo transductor y con ese hacen próstata y con ese también hacen transvaginal, pero el transductor transvaginal es un poquito más fino, es más delgado para que moleste menos, ya que es muy incómodo. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Con este transductor prostático nosotros vamos a hacer lo que son la sonografía de la próstata transrectal. Es bueno que cuando ustedes le manden a hacer sonografía de próstata al paciente, ustedes le digan qué es lo que se van a hacer, porque el paciente por lo general viene muy machote y dice, doctor, lo mío es una sonografía de próstata, uno tiene que chequearse. Pero cuando usted le dice que vaya al baño, que se quite pantalón y pantaloncillo y que se ponga una batita, de una vez le cambia la voz.
Y cuando el paciente viene que lo ve con un preservativo en la mano, le dice, doctor, ¿qué es lo que usted me va a hacer? Ya el paciente nervioso. El médico no le explicó, porque ustedes no le explican al paciente. Entonces ustedes tienen que decirle al paciente, mire, le van a hacer una sonografía transrectal. Algunas veces nosotros para le decimos, sí, venga, vamos a entrar por la puerta del patio, tiene que transrectal, porque ellos piensan que es asobarle el transductor convexo y ahí valorar la próstata. Se podría valorar, pero no es tan específica, no tiene tanta sensibilidad cuando usted la hace suprapúbica que cuando usted la hace transrectal. Entonces, hay que decirle y tienen que orientar al paciente de qué es lo que le van a hacer. Le dicen, es como si fuera un tacto, pero con un artefacto que es un poquito más largo, es algo que va a durar unos minutos. Nosotros tenemos una campaña que dice que una vez al año no hace daño, una sonografía al año no hace daño, para que el hombre vaya sensibilizándose de que tiene que hacerse esa sonografía, ya que la detección temprana de un cáncer de próstata, esto va a ayudarle. Este transductor transrectal se puede utilizar para las pacientes que son vírgenes también, que todavía no han tenido relaciones, y entonces podemos hacer sonografía pélvica transrectal y vamos a ver el útero, los ovarios. Como no podemos hacer la transvaginal, la podemos hacer transrectal. Entonces, se hace sonografía de pene también. La sonografía de pene se hace con el transductor lineal, que fue este transductor que vimos ahorita. Estos transductores sirven para hacer sonografía de pene. Hoy en día están mandando a hacer mucha sonografía para la disfunción eréctil. Esta sonografía, el problema es que usted tiene que hacerla en fase flácida y en fase erecta. Y entonces, en fase flácida no hay problema, pero muchas veces es un poquito tedioso usted decirle al paciente, vaya erécteselo, páreselo y venga con él erectado. Y el paciente tiene problemas para erectársele, entonces algunas veces se toma mucho tiempo y es un poquito incómodo. La sonografía de pene que se hace en esta fase para ver cómo está la circulación, qué tanto tiempo dura la circulación, cómo aumenta la circulación en la fase erecta y entender un poquito la disfunción eréctil en eso. También se utiliza la sonografía para hacer biopsia sonodirigida. Esto es bueno porque usted a medida que avanza con la punta de la aguja, usted ve hacia dónde se va dirigiendo la punta y esto va a dar una buena ayuda al médico de muchas lesiones que son pequeñas y que no se podrían hacer a ciega. Entonces podríamos utilizar esta biopsia sonodirigida. Esto es todo lo que tenemos que decir de la sonografía. Nosotros esperamos que ustedes hayan sacado provecho de estas informaciones. Recuerden, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbanse, denle a la campanita, actívela para que reciba las notificaciones de todas las publicaciones que nosotros hacemos.